Una madre instala una cámara para descubrir por qué las niñeras renuncian constantemente y se derrumba al ver las imágenes. Imagina contratar una niñera para cuidar de tu hijo, solo para descubrir que una tras otra renuncian sin explicación. Eso fue exactamente lo que le sucedió a Bridget Elks, una madre que solo quería lo mejor para su pequeño, pero terminó enfrentándose a un misterio aterrador dentro de su propia casa. Lo que descubrió al instalar una cámara de seguridad cambió su vida para siempre. Antes de comenzar, quiero aclarar que los nombres y algunos detalles de esta historia han sido modificados para proteger la privacidad de los involucrados. Aunque ciertos eventos puedan parecer sacados de una película de terror, lo importante aquí es la lección sobre la seguridad en el hogar y la necesidad de prestar atención a las señales que muchas veces ignoramos. Todo comenzó cuando Bridget, una madre soltera con una agenda apretada, decidió contratar a una niñera para que cuidara de su hijo Oliver, de 3 años. Como cualquier madre, quería asegurarse de que estuviera en buenas manos, así que seleccionó candidatas con cuidado, revisando referencias y asegurándose de que fueran responsables. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. La niñera Sara solo trabajó una semana antes de renunciar abruptamente. No dio ninguna explicación clara, solo que el ambiente en la casa no le sentaba bien. Bridget lo encontró raro, pero no le dio mayor importancia. La segunda niñera, Amanda, tampoco duró mucho. Se fue tras solo 3 días, diciendo que el niño era adorable, pero la casa no se sentía bien. Una tras otra, las niñeras que encontraba terminaban dejando el trabajo en cuestión de días. Algunas mencionaban que escuchaban ruidos extraños en la noche, otras decían que sentían que alguien las observaba y algunas simplemente se iban sin decir una palabra. Para Bridget, la situación pasó de ser una simple coincidencia a una verdadera preocupación. Fue entonces cuando decidió instalar cámaras de seguridad dentro de la casa. Quería saber qué estaba pasando cuando ella no estaba, porque todas las niñeras reaccionaban de esa manera. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. Pensó que quizás Oliver tenía problemas para adaptarse a extraños o que simplemente las niñeras no eran las adecuadas para el trabajo. Pero lo que vio en las grabaciones la dejó paralizada. La primera noche de grabación, todo parecía normal al principio. La niñera de turno, Emma, estaba jugando con Oliver en la sala de estar, leyéndole un cuento antes de acostarlo. Una rutina completamente habitual. Luego, la niñera llevó a Oliver a su habitación y lo arropó en su cuna. Pero justo cuando ella salió de la habitación, algo extraño comenzó a suceder. Las cámaras captaron un movimiento en la esquina de la habitación, algo que a primera vista parecía una sombra, pero cuando Bridget miró más de cerca, su piel se erizó. La sombra parecía moverse por sí sola. No había nadie allí que pudiera haberla proyectado. La niñera, que se encontraba en la sala revisando su teléfono, pareció notar algo extraño en el monitor del bebé. Se levantó y se dirigió hacia la habitación de Oliver. En el video, se la ve entrando mirando alrededor con el ceño fruncido. Se acerca a la cuna, acaricia la cabeza del niño y le susurra algo para tranquilizarlo. Luego, gira la cabeza abruptamente, como si hubiera escuchado algo detrás de ella. Lo que sucede a continuación es difícil de explicar. La niñera se quedó petrificada por un momento, con la mirada clavada en la pantalla del monitor, el rostro pálido como el papel. Luego, sin decir una palabra, salió corriendo de la habitación, tropezando con los muebles en su prisa. Bridget escuchó bajar apresuradamente las escaleras, abrir la puerta de entrada y salir casi a la carrera. Confundida, se levantó y la siguió, solo para verla recoger sus cosas de manera desesperada, metiendo sus pertenencias en su bolso sin ningún orden, respirando de manera agitada. «Espera, ¿qué sucede?», preguntó Bridget, alarmada por su comportamiento, pero la niñera solo negó con la cabeza temblando. No puedo quedarme aquí. Algo no está bien en esta casa». Y sin más, se fue, dejando a Bridget con el corazón latiendo con fuerza y una creciente sensación de inquietud. Al día siguiente, recibió un escueto mensaje de la niñera informándole
que renunciaba con efecto inmediato. No dio explicaciones, no respondió a las llamadas ni a los mensajes de Bridget. Esa noche, Bridget no pudo dormir. Encendiendo la pantalla del monitor, retrocedió la grabación una y otra vez, intentando entender qué había visto la niñera que le había hecho huir de esa manera. Y entonces lo vio. Primero, la puerta del armario de Oliver se abrió lentamente, sin que nadie lo notara. La habitación estaba en completo silencio. Luego, una sombra se deslizó fuera del armario. No tenía forma definida, pero había algo en su movimiento que erizó la piel de Bridget. La figura avanzó lentamente hacia la cuna de Oliver y se detuvo justo al lado, inmóvil. Durante unos segundos, pareció inclinarse hacia su hijo dormido. Bridget sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cerró la pantalla de golpe y corrió a la habitación de Oliver. Su hijo dormía plácidamente, ajeno a lo que había sucedido, pero el aire se sentía diferente en la habitación, más denso, cargado de una presencia invisible que parecía observarla. A la mañana siguiente, incapaz de ignorar lo que había visto, Bridget decidió revisar grabaciones anteriores. Lo que descubrió la dejó helada. Durante varias noches, las cámaras habían captado actividad inexplicable. Juguetes que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban sin razón aparente, sombras fugaces deslizándose por el pasillo. Y lo más aterrador de todo, susurros. No podía distinguir palabras exactas, pero el sonido era inequívocamente humano, como si alguien hablara muy bajo en la oscuridad de la habitación de su hijo. La paranoia comenzó a apoderarse de ella. Se encontraba constantemente mirando por encima del hombro, con la sensación de que no estaba sola en la casa. Cada ruido, cada crujido de la madera, la hacía saltar. Finalmente, decidió investigar la historia de la casa. Lo que descubrió fue una pesadilla hecha realidad. Años atrás, una familia había vivido allí. Todo parecía normal hasta que una tragedia golpeó el hogar. Un niño pequeño desapareció sin dejar rastro en la misma habitación donde ahora dormía Oliver. La búsqueda fue intensa, pero nunca encontraron su cuerpo. Su madre, devastada por la pérdida y consumida por el dolor, terminó quitándose la vida en la casa. Desde entonces, la propiedad había pasado de dueño en dueño, con varios inquilinos que se mudaban al poco tiempo, siempre sin dar razones claras. Bridget no podía seguir ignorando lo que sucedía. Contactó a un experto en fenómenos paranormales, quien llegó con su equipo y realizó una investigación exhaustiva. La conclusión fue clara y aterradora. Había una presencia en la casa y no era benigna. No esperó más. Empacó lo necesario y se mudó con Oliver a la casa de sus padres. Puso la casa en venta de inmediato, sin intención alguna de regresar. Pero a pesar de haber dejado la casa atrás, la historia la sigue persiguiendo. Algunas noches, cuando Oliver duerme, Bridget siente un escalofrío recorriéndole la espalda sin razón aparente. A veces, puede escuchar el eco lejano de un susurro en la oscuridad. Y entonces, no puede evitar preguntarse, si nunca hubiera instalado esas cámaras, ¿alguna vez habría sabido la verdad? O peor aún, ¿qué habría pasado si nunca se hubiera ido de esa casa? Esta historia nos recuerda que a veces hay cosas que no podemos explicar, pero que no por eso dejan de ser reales. Si alguna vez sientes que algo no está bien en tu hogar, confía en tu instinto. Podría ser la diferencia entre la seguridad y algo mucho más oscuro. Si esta historia te ha impactado, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando relatos sorprendentes como este. Recuerda, hay misterios en el mundo que pueden estar más cerca de lo que imaginas. Nos vemos en la próxima historia, llena de emociones y enseñanzas.